una partecita del registro único tributario del RUT, hoja 1, código 253, responsabilidad. Entonces, yo como sé cuáles son las responsabilidades, tanto como de persona natural o una la prisión o y puedo trabajar los 05, impuesto de régimen ordinario, 07, retención fuente, soy código 23, por 14, 19, en sus servicios, que me van a dar sus obligaciones de factura. Y tiene que esto a manera de ejemplo de donde que dicen que se consideren nacional para efectos tributarios, pues, con cualquiera de las siguientes condiciones. Primero, no significa que yo tenga mi activa administración para parte comercial y ustedes diciendo el color de decisión. ¿Qué otras condiciones tengo que revisar? Principales y personalidad Colombia. Entonces, sabe eso. Si yo soy una persona jurídica nacional, yo en mi declaración de renta tengo que presentarla y a nivel mundial. Pero espera, solo tengo que presentar lo que pone una Hola Natalie, Natalie, discúlpame, ¿nos término de escuchas? sí, Que nos están sí, reportando acá una intermitencia en la presentación, que no están corriendo las diapositivas y te escuchamos entrecortado. Entonces, no sé si de pronto puedes verificar antes como tu conectividad, porque sí se ve que tienes bajita la conexión. es que hoy precisamente lo están haciendo acá arreglos, ya conecté mi internet porque el de acá de la casa me está fallando efectivamente. Espérame, vuelvo a revisar. Ahí la estás viendo borroso, ¿sí? Ahí vamos en la Ahí estamos viendo presentación, borroso la término general presentación. de firmeza. Sí, término general de firmeza. Ahí ya se restableció un poquito tu voz. Si quieres, continúa. Ok, dale. Qué pena con ustedes, me disculpo, es que hoy precisamente he tenido muchos inconvenientes con el internet. Espero que funcione de aquí en adelante. Entonces, si iniciamos por el término general de firmeza, artículo 714 del Estatuto Tributario. ¿Qué me dice el artículo? Me dice, la declaración tributaria quedará firme si dentro de los 3 años siguientes a la fecha del vencimiento del lazo para declarar no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los 3 años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Tengo acá dos ejemplos. En el ejemplo número 1, tengo la fecha de vencimiento el 24 de mayo del 2023, con fecha de presentación 20 de mayo del 2023. Es decir, que mi firmeza queda para el 24 de mayo del 2026. En el ejemplo número 2, tengo fecha de vencimiento 30 de mayo del 2021 con fecha de presentación 10 de agosto del 2021. Es decir, que acá no se presentó en los tiempos. Mi fecha de firmeza sería el 10 de agosto del 2024. Entonces, no siempre la fecha de presentación va a indicarme la firmeza. En el ejemplo número 1, mi firmeza es el 24 de mayo. Yo tengo en cuenta mi fecha de vencimiento.
Y en el ejemplo número 2, mi firmeza es el 10 de agosto, es decir, seguido de la fecha de presentación porque se presentó de manera temporal. Cabe aclarar que la firmeza es únicamente si no se ha notificado requerimiento especial por parte de la Dirección Tributaria. Beneficio de auditoría. Johan, ¿me confirma si estás acá en la misma diapositiva? Beneficio de auditoría. No, está en término general de firmeza, pero ya te escuchamos mejor. Pero la presentación quedó en Ok, término entonces, general de firmeza. vale, voy a seguir de manera pausada para ir como con el hilo de la conferencia, pero pues me dice si no, si se llega a pasar o no llega a pasar. Entonces, beneficio de auditoría. Existe un beneficio de auditoría para el año grabable 2025 que permite a las personas jurídicas lograr la firmeza de su declaración de renta en 6 o en 12 meses, reduciendo así el periodo de revisión, el periodo que ya habíamos visto de firmeza de los 3 años, al incrementar el impuesto neto de renta en si yo aumento en un 25% o en un 35% respecto a la declaración del año 2024. Entonces, si yo me acojo entre 6 meses, si el impuesto neto de renta del 2025 incrementa al menos un 35% en comparación con el impuesto neto del 2024. Pero si yo lo aumento es un 25% en comparación con el impuesto neto del 2024, mi firmeza será de 12 meses. ¿Qué requisitos debo cumplir? Tener un impuesto neto de renta en el año anterior, en este caso 2024, igual o superior a 71 VT. Entonces, yo tengo que revisar antes de yo incrementar mi valor en un 35 o en un 25%, yo tengo que ir a mi declaración del 2024 y revisar si cumplo con este requisito. Porque si yo no cumplo con este requisito, no va a servir de nada incrementar en un 35 o en un 25%. Segundo requisito, presentar la declaración de renta dentro de los plazos legales. Tercero, pagar la totalidad del impuesto y la retención en la fuente dentro de los plazos de vencimiento. ¿Qué exclusiones tenemos en el beneficio de auditoría? No aplica para contribuyentes que gocen de beneficios tributarios especiales como las empresas SOMAC, CESTE o Zona Franca, o empresas PES, que es presencia económica significativa, que presenten el formulario 115. Vamos a iniciar con nuestra conceptualización, que es el segundo punto de nuestra agenda, pero antes de iniciar con esta conceptualización, sí quisiera hacer mucho énfasis en que la presentación de declaración de renta tiene que presentarse de manera clara, tiene que presentarse con unas partidas sustentadas, reales, se tiene que revisar entonces mi parte contable de todo el tema de devengo contable, que antes se llamaba causación, tiene que cumplir como con todos los requisitos contables para yo asimismo pasarlo a mi declaración de renta. Hay unas partidas que son netamente contables y no son fiscales, sin embargo, hay que revisar esa conciliación fiscal. En el tema de la conciliación fiscal hay un formato que es el formato 2516. Este formato tiene como unos topes y que me dice que los contribuyentes que tengan ingresos brutos fiscal iguales o superiores a 45.000 VTs deben presentar junto con su formulario 110 el formato 2516. Sin embargo, es importante que si usted no cumple con estos topes, con estos ingresos de igual o superior a 45.000 VTs, también haga esta conciliación fiscal y la tenga como soporte, la guarde mientras el término de firmeza de su declaración, porque este es un soporte que usted tiene para confirmar lo que colocó en cada una de las casillas del formulario 110. Entonces, iniciamos en nuestra conceptualización con el tema de patrimonio. Como regla general, el patrimonio es el valor de los bienes o derechos apreciables en dinero. Ay, perdón. ¿Ahí me estás viendo? Sí, ahí estamos en el mapa de conceptualización. Ok.
apreciables en dinero poseídos el último día del año o periodo grabable, que estará constituido por su costo fiscal. ¿Qué tenemos aquí? Efectivo, equivalente al efectivo, inversiones e instrumentos financieros, cuentas por cobrar, documentos, arrendamientos financieros, todo el tema de inventarios, activos intangibles, activos biológicos, que más adelante les voy a hablar bien de estos activos biológicos, propiedades, planta y equipo, e inversiones. ¿Qué me dice más el estatuto tributario? Me dice que son bienes y derechos apreciables en dinero, lo que me dice el artículo 261. Es decir, mi efectivo y mi equivalente al efectivo son bienes y derechos totalmente apreciables en dinero. ¿Qué se considera derechos apreciables en dinero? El artículo 262, que por acá tenía el artículo 262, me dice que son derechos apreciables en dinero los reales y personales, en cuanto sean susceptibles de ser utilizados en cualquier forma para la obtención de una renta. Y el artículo 263 me dice que se entiende por posesión. Se entiende por posesión el aprovechamiento económico, potencial o real de cualquier bien en beneficio del contribuyente. Se presume que quien aparezca como propietario o usufructuario, porque es muy importante, de un bien lo aprovecha económicamente para su propio beneficio. Eso es lo que me dice tal cual el estatuto tributario, que me habla también de los bienes en moneda extranjera. Entonces se reconocerán a la tasa representativa del mercado en el momento de su adquisición. Para este punto de bienes en moneda extranjera les traigo también como un ejemplo para dejarlo muy claro. Pero a grosso modo, esto es lo que compone mi patrimonio. Esto es lo que yo tengo que empezar a revisar para colocar en la casilla de patrimonio en mi declaración de renta. En el formulario 110 me los especifica, me los trae uno por uno, más adelante lo vamos a revisar. Activos biológicos. Para el tratamiento de los activos biológicos se tratarán como propiedad, planta y equipos susceptibles de depreciación. El costo fiscal de los activos biológicos productores susceptibles de ser depreciados será, primero, para las plantas productoras, el valor de adquisición de la misma más todos los costos devengados hasta que la planta esté en disposición de dar frutos por primera vez. Para animales productores, el valor de adquisición del mismo más todos los costos devengados hasta el momento en que esté apto para producir. La depreciación de estos activos se haría en línea recta, en cuotas iguales por el término de la vida útil del activo, determinada con conformidad con un estudio que se tiene que realizar. Todas las mediciones a valor razonable de los activos biológicos productores no tendrán efectos en la determinación del impuesto de renta hasta que se haga la enajenación del activo biológico. Esta es una de las preguntas que más se hacen en el tema de activos biológicos. Los costos y gastos devengados que hayan sido tratados como costo de deducción en periodos fiscales anteriores no podrán ser objeto de capitalización. Obligados a llevar contabilidad como inventarios de conformidad con las reglas previstas, lo que está en el estatuto tributario. Las medidas a valor razonable no tendrán efectos del impuesto hasta el momento de su enajenación. Para los obligados a llevar contabilidad se determina por la diferencia entre el ingreso realizado y los costos determinados de acuerdo con los artículos que leímos anteriormente. Entonces, ¿qué se tiene acá? ¿Cómo se determina? Ingresos menos todo el tema de costos de los activos biológicos, que son los costos realizables, que es el costo de adquisición, más la transformación, más los cultivos, más la recolección, más todos los que yo tengo que poner en lugar para colocar a su expendio, y todo esto tiene que estar debidamente soportado. Más adelante también vamos a ver cómo es un costo debidamente soportado. Este es el ejemplo que les tengo, cómo se va a reconocer bienes, en este caso patrimonio, en moneda extranjera. Entonces, tengo que se le hizo un préstamo a una sociedad extranjera el 30 de septiembre del 2023. Este préstamo se hizo en dólares por $20,000. La TRM del 30 de septiembre del 2023 fue de 4,053.76 pesos.
Es decir, que mi valor resultante de esta multiplicación es de 81.075.200. Y no se hizo ninguna otra gestión o no tuvo ninguna alteración durante el año 2023. Es decir, que para efectos contables y de reconocimientos contables, al 31 de diciembre de este periodo gravable 2023, tengo que convertirlo a mi TRM del 31 de diciembre. En este caso son 3.822.05, que me da 76.441.000 pesos. Es decir, que tengo una diferencia entre mi préstamo inicial del 30 de septiembre y el reconocimiento para efectos contables al 31 de diciembre del 2023 de 4.634.200. Se reconoce diferencia en cambio con efecto al gasto para cambios de la TRM, pero únicamente para efectos contables. Esto es únicamente para efectos contables. Ahora, pasó el año gravable y llegamos al 2024. El 31 de agosto del 2024, la sociedad extranjera realizó un abono a la deuda. El abono a la deuda fue de $10.000 con una TRM del 31 de agosto del 2024 de 4.132.11 pesos, es decir, 41.321.100. Entonces aquí sí vamos a revisar porque aquí sí hay un cambio fiscal. Entonces vamos a calcular la diferencia en cambio. Tengo de este ejemplo, tengo diferencia en cambio si es positiva o si es negativa. Entonces vamos a ver. Mi reconocimiento inicial del abono de los $10.000. La TRM inicial del préstamo, 4.053.76, que fue la del 30 de septiembre. La TRM de la fecha del abono, que es la del 31 de agosto, 4.132.11, la que tengo acá en azulito. Es decir, que tengo una diferencia de TRM de 78.35. En pesos, 783.500. Diferencia positiva. Pero vamos a ver el caso cuando es negativo. Entonces, TRM inicial, 4.053.76 del 30 de septiembre del 2023, pero acá la TRM fecha del abono ya no va a ser de 4.132, sino para casos del ejemplo lo vamos a hacer de 3.619. Es decir, tengo una diferencia en TRM de negativa de 434.51. En pesos sería de 4.345.100. Entonces acá tengo los dos ejemplos, cuando es diferencia en cambio positiva y cuando es diferencia en cambio negativa. ¿Qué me dice la norma? Se reconocerá diferencia en cambio con efecto fiscal, porque acordémonos que el anterior es efecto contable, para efecto fiscal, por cambios en la TRM de las partidas registradas, teniendo como referente la TRM inicial y la TRM del abono realizado, para que quede un poco más claro. Entonces, aquí, si en el año gravable no hay ningún tipo de reconocimiento, no hay ningún tipo de abono, la TRM que yo genero acá es para efectos contables. Si en mi año gravable hay un abono que disminuye, en este caso fue un abono, disminuyó, si hay TRM, revisamos si es positiva, si es negativa, para efectos fiscales. Esto con relación al patrimonio. Es importante, antes de finalizar la parte de patrimonio, que se revise si hay un incremento patrimonial y que esté justificado. Todo incremento tiene que estar totalmente justificado. Entonces, en la determinación del costo fiscal, ¿qué nos dice? La determinación del costo fiscal, propiedad, planta y equipo, que lo encontramos en el artículo 69 del Estatuto Tributario, digamos que aquí es para todo el tema de maquinaria, de bienes que se tienen. Entonces, yo tengo una máquina y esa máquina, su costo de adquisición es de 100 millones de pesos. Yo le sumo los valores adicionales para determinar mi costo fiscal. Entonces, yo, para que esa máquina me funcione, para tenerla en mis bienes, yo le tuve que tener unos valores adicionales por arreglo, por repuestos de 1 millón de pesos. Entonces mi costo fiscal son los 100 millones de mi costo de adquisición más el 1 millón de pesos de los valores adicionales
es decir, 101 millones, que eso me lo dice el artículo 69 del Estatuto Tributario. Los activos intangibles que vemos en el artículo 74 del Estatuto Tributario nos habla de todo el tema de gastos preoperativos que entrarían también como el tema de costo fiscal. Y las inversiones, artículo 74-1 del Estatuto Tributario, aquí tenemos que revisar si son inversiones que cotizan en bolsa, se revisa por valor del mercado, o si no cotizan en bolsa, se revisa con su costo fiscal. Se podrá ajustar también anualmente el costo de los bienes que tengan carácter de activos fijos en el mismo porcentaje que se ajuste la VT. ¿Por qué tiene un efecto la determinación de estos costos fiscales para efectos patrimoniales? La renta en anejación de activos fijos, yo tengo que cuando voy a vender un activo fijo, revisar cómo fue mi costo fiscal de ese activo fijo. La ganancia ocasional en la misma venta de esos activos fijos, cuando yo tuve ese activo por más o menos de 2 años, ahí se revisa si hay ganancia ocasional o no hay ganancia ocasional, y para determinar mi patrimonio líquido. Aquí hacemos una pausa para nuevamente las personas que se han conectado a lo largo de la capacitación, de la media hora que llevamos, para que por favor se registren. Aquí está el código QR en la presentación y tomen registro de su asistencia. Natalie, yo aprovecho este espacio, esta pausa que das para, pues también se ha ido circulando el enlace de registro a través de las publicaciones e invitar a las personas que están formulando preguntas que lo hagan en la opción de PR, pero como una nueva pregunta, porque es que lo están haciendo como comentario y ahí no se les puede dar respuesta. Entonces, las preguntas que vayan surgiendo, háganlo como una nueva pregunta, no como una respuesta o comentario a la publicación del enlace, porque si no, no vamos a poder dar respuesta por ese canal. ¿Listo? Vale, Johan, muchas gracias. Entonces seguimos, ya terminamos aquí nuestra parte de patrimonio y seguimos con nuestra parte de deudas. Entonces, ¿qué me dice el artículo 283 del Estatuto Tributario? Me dice que una deuda es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Entonces aquí también hablamos de cuál es el valor patrimonial de las deudas, que está en el artículo 287 del Estatuto Tributario, de los pasivos en moneda extranjera, que es muy parecido al tema de reconocimiento en activos, es decir, también se tiene que revisar la TRM, la tasa representativa del mercado, como en el ejemplo que les mostré hace un segundo. Y también hablamos en el artículo 286 de qué no son deudas. Entonces, por ejemplo, las provisiones. Contablemente, dependiendo también las políticas contables de cada una de las compañías, se generan un tipo de provisiones, pero esas provisiones son para efectos contables, no son para efectos fiscales. Y eso me lo especifica el artículo 286 del Estatuto Tributario, me aclara que todo el tema de provisiones no son deudas. Antes de seguir, es importante aclarar que, digamos que en la presentación de declaración de renta no hay que tener omisión de activos, pero tampoco tenemos que tener pasivos inexistentes. Esto generará una sanción. El área de fiscalización revisa que efectivamente lo que yo esté pasando en las deudas esté debidamente soportado. Entonces, es importante que todo lo que ustedes pasen en deudas efectivamente sea lo que la realidad económica de la persona jurídica o de la empresa en este caso. Hasta aquí llegamos como al tema acumulable de lo que se revisa en la declaración de renta, que lo comparamos con el estado de situación financiera. En el estado de situación financiera tenemos activos, tenemos pasivos y tenemos patrimonio. ¿Por qué digo que es acumulable? Porque año a año yo voy revisando, bueno, este año cómo terminé, se acumula, se revisa si se vendió, se revisa si se compró, pero es un acumulable. En caso contrario, que es lo que tenemos en el estado de resultados, que es todo el tema de ingresos, costos, gastos, que es el movimiento del periodo gravable como tal. Entonces, mis ingresos correspondientes al año 2025, mis gastos correspondientes al año 2025 y mis costos, es decir, es del movimiento como tal,
del periodo gravable, no son acumulables como el tema de patrimonio y de deudas. Entonces, para iniciar con la determinación de la renta gravable, que ya es todo el tema de ingresos, costos, deducciones y rentas, vamos a revisar qué dice el artículo 26 del Estatuto Tributario. Me dice que la determinación de la renta gravable es suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el periodo gravable, susceptibles de producir un incremento patrimonial al momento de su percepción y que no hayan sido expresamente efectuados. Iniciando la capacitación hablábamos también de esto, que son ingresos susceptibles de producir un incremento patrimonial porque hay ingresos que no lo son. Entonces aquí para poner un ejemplo y hacerlo un poco más claro, yo me voy a imaginar que yo soy dueña de una empresa de transporte y tengo un vehículo, ese vehículo se accidenta y la empresa de seguros lo que hace es darme otro vehículo. Entonces, aquí yo tengo un ingreso, pero ese ingreso no me incrementa mi patrimonio. Simplemente lo que yo hago contablemente es dar de baja a el vehículo accidentado e ingresar a mi patrimonio el vehículo que me entregó la compañía de seguros. Entonces, no es susceptible de producir un incremento patrimonial. Por eso se hace tanto énfasis, porque efectivamente es un ingreso, pero no aplica con la condición de incremento patrimonial. Aquí tenemos entonces un ejemplo de la depuración que se hace. Ingresos realizados en el año, menos devoluciones, rebajas y descuentos, menos ingresos no constitutivos de renta. Esto me da un igual de ingresos netos, menos costos, me da un igual de renta bruta, menos deducciones, gastos, me da un igual de renta líquida, menos rentas exentas si aplica, me da un igual de renta líquida gravable. Esta, a grosso modo, es la depuración que se tiene que hacer en la declaración de renta. Entonces, iniciando en el tema de los ingresos, la realización del ingreso tiene como regla general que para los obligados a llevar contabilidad, esta tiene que tener un devengo contable. Entonces, todo lo que yo voy a colocar fiscalmente en mi periodo gravable, sí o sí, tiene que tener una causación o un devengo contable. Sin embargo, hay excepciones. Hay excepciones que tengo contablemente, pero fiscalmente no. ¿Cuáles son esas excepciones? Iniciamos con los dividendos. Entonces, los dividendos se tienen en cuenta cuando son abono en cuenta en calidad de exigibles. Entonces, yo contablemente los puedo registrar, pero si no son abono en cuenta en calidad de exigibles, fiscalmente no los puedo tener en cuenta. En el caso de los inmuebles, yo tengo que tener en cuenta los inmuebles según su fecha de escrituración. Tercer caso, intereses implícitos. Entonces, los intereses implícitos no se tienen en cuenta para efecto fiscal, solo su valor nominal. Para hacer un ejemplo, hay una empresa, entonces yo le voy a vender a mi cliente mi mercancía por 18 millones de pesos. Pero yo le digo que yo le voy a dar crédito a 90 días, pero por ese crédito a 90 días le voy a generar unos intereses implícitos de 2 millones de pesos. Es decir, mi factura sale por 20 millones. Entonces, es aquí donde solo sale el valor nominal. Es decir, que los intereses implícitos no se tienen en cuenta para efecto fiscal. Método de participación, solo cuando se realice efectivamente, que este tiene que ver con el tema de dividendos del primer punto. Medición del valor razonable, solo el momento de su enajenación. Reversiones de provisiones de pasivos. Deterioro de activos, siempre y cuando no se haya generado un gasto deducible en periodos anteriores. Fidelización de clientes, contraprestación variable, solo hasta el momento en que se cumpla con la condición de la contraprestación variable. Y el tema de otros ingresos, el resultado integral del ORI, cuando se realicen efectivamente. Este es un tema muy, muy contable y no de tema fiscal para la realización del ingreso. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener en cuenta en el ingreso? Que son de presunción de derecho, es decir, que acá se tienen en cuenta fiscalmente, pero no contable, porque mi base contable es que tiene que ser pago o abono en cuenta. Y si no genera pago o abono en cuenta, no hay un devengo contable. ¿Cómo cuáles? Entonces, préstamos de dinero entre socio y sociedad generan intereses presuntos, pero solo para efecto fiscal. Salvo
salvo los obligados a precios de transferencia. Entonces aquí solo es para efecto fiscal porque contablemente yo no tengo un pago o abono en cuenta, es decir, que no puedo hacer ese devengo, pero fiscalmente sí tengo que tener en cuenta estos intereses presuntos. Como segunda consideración, ingresos por transporte terrestre con vehículos de terceros. ¿Cuáles son mis ingresos no constitutivos de renta? La utilidad en la enajenación de acciones o las indemnizaciones por seguro de daño. Hace un momento les di un ejemplo de una indemnización de seguro de daño que no se contaría como un ingreso, sino que acá sería como un ingreso neto, sino como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Hasta ahí la parte de los ingresos. Es muy importante que se revise detalladamente el tema de las devoluciones, el tema de las notas crédito para el tema de los ingresos. Ahora vamos a revisar los costos y deducciones que lo podemos encontrar especificado en el artículo 59 y 105 del Estatuto Tributario. Entonces, hay una regla general también para los llevados a llevar contabilidad que es muy, digamos que parecido al tema de los ingresos. Entonces, las excepciones que encontramos acá como costos y deducciones, el deterioro de inventarios, que solo se hace al momento de la enajenación, igual los intereses implícitos, la medición al valor razonable, los costos por provisiones de obligaciones, porque no se sabe monto, fecha cierta, costos por actualización de pasivos estimados, todo el tema de deterioro de activos, costos que se encuentran en otro resultado integral, en el ORI, cuando se realizan efectivamente, deducciones por método de participación patrimonial, multas, sanciones e intereses moratorios. Entonces, estas son las excepciones en el tema de costos y deducciones que también vamos a revisar o vamos a tener como la diferencia contable versus lo fiscal. ¿Qué otras consideraciones se tienen que revisar en el tema de costos y deducciones? Tenemos que revisar muy bien que cumpla con unos requisitos o que cumpla como con unos consideraciones, valga la redundancia. ¿Cuáles son? Causalidad, necesidad y proporcionalidad. Entonces, si yo voy a decir que yo tengo un costo que yo tuve que pagar o hacer uso de ese costo para poder tener ese ingreso. Entonces, si yo soy una empresa, vuelvo al mismo ejemplo, si yo soy una empresa de transporte, pues efectivamente mi costo va a ser gasolina, efectivamente mi costo van a ser peajes, efectivamente mi costo va a ser todo lo que tenga que tener causalidad, necesidad y proporcionalidad para yo tener ese ingreso. Pero si yo soy una empresa que presto servicios intelectuales de tema jurídico, no tengo que trasladarme a donde mis clientes, simplemente doy asesoría virtual, pero voy a pasar en costo gasolina, voy a pasar en costo tiquetes, voy a pasar en costo peajes, pues digamos que aquí no tendría ningún tipo de causalidad, necesidad y proporcionalidad con el ingreso, porque yo puedo recibir mi ingreso sin necesidad de transportarme, sin necesidad de desplazarme, porque yo lo doy de manera virtual, por decir un ejemplo. Entonces, siempre los costos y las deducciones se tiene que revisar que efectivamente tengan esa relación, porque si no tienen esa relación, pues ahí ya empieza el tema de fiscalización tributaria a revisar esas declaraciones de renta. Los costos derivados de una relación laboral se tiene que tener presente la retención en la fuente que se tiene que realizar y que efectivamente se hagan los aportes de parafiscal. Todo el tema de costos y gastos en el exterior debe acreditar el pago en debida forma de la retención en la fuente. El tema de contratos de importación de tecnología, tiene que verificarse también el tema de patentes, marcas, dentro de los 6 meses a su suscripción. Y muy importante el tema de la bancarización. Acá hay un límite de 100 VT, sin embargo es importante que se revisen todos los conceptos que ha sacado la administración tributaria para el tema de bancarización con respecto a los costos y deducciones que las personas jurídicas colocan en su declaración de renta. Todo debe estar soportado con factura electrónica, cumplir con lo que dice el artículo 107 del Estatuto Tributario. También hay una parte donde me hablan del documento soporte en adquisiciones efectuadas a los no obligados a facturar.
el acuse de recibido cuando yo tengo unas facturas a créditos, realizar en debida forma pues la retención en la fuente y guardar todo el tema de soportes de seguridad social. Entonces es muy importante que en todo el tema de costos se cuente con todas estas consideraciones, que se dé como checklist en todos estos requisitos para efectivamente yo llevarme ese valor en la declaración de renta. Ya luego de determinar entonces mis ingresos, mis deducciones, vamos a revisar la determinación de la renta líquida, lo que me habla el artículo 178 del Estatuto Tributario. Me dice que se constituye por la renta bruta menos las deducciones que tengan relación de causalidad. La renta líquida es renta gravable y a ella se le aplican las tarifas respectivas. Hay que revisar el tema de la comparación patrimonial, que nos lo explica el artículo 236 del Estatuto Tributario, porque me dice la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta, menos el impuesto de renta y ganancia ocasional y anticipos, debe ser mayor que la diferencia entre el patrimonio líquido de la vigencia y el anterior. El exceso será renta gravable, a menos que esté justificado. Entonces, por eso lo coloqué aquí en este punto, porque la norma es muy específica y me dice el exceso será renta gravable. Entonces, de mi renta gravable también se revisan las rentas por recuperación de deducciones y rentas exentas, para así llegar a mi tarifa, después de sacar mi renta gravable, llegar a mi tarifa general, que es una tarifa del 35% para el caso de las personas jurídicas. Aquí lo que yo hice fue como colocar un ejemplo de lo que comúnmente se hace, que es colocar los ítems de cada uno de los, de mi disponible, de mi activo, de mis deudas, de mis ingresos, cuál es mi parte contable, como una columna de mi parte contable, si hay ajustes débito, crédito, según sea el caso, mi columna fiscal y mis observaciones. Básicamente el formato de conciliación fiscal, el 2516, pues es mucho más robusto, más complejo, por decirlo de alguna manera, pero se ve de esta manera. Yo veo mi base, mi parte contable, mis ajustes y mi parte fiscal. Entonces aquí, para efectos de traerlo a la capacitación, el tema de disponible, propiedad, planta y equipo, mis pasivos, mis ingresos, mis gastos, todo el tema de utilidades, para así llegar a un impuesto, después de hacer toda esta depuración, llegar a un impuesto neto de renta. Para acá el ejemplo está expresado en miles de pesos colombianos, es decir, 8.378.000. Es importante revisar la tasa mínima de tributación. La tasa mínima de tributación es, según la última reforma, la 2277, donde nos especifican que si la tasa efectiva es del 15%, se debe calcular un impuesto adicional para alcanzar ese mínimo. Entonces, sí o sí, después de hacer esta depuración, tenemos que confirmar y revisar esa tasa mínima de tributación. ¿Cómo se revisa esa tasa mínima de tributación? Se revisa impuesto depurado dividido en la utilidad depurada, que es acá la fórmula que tengo en este momento. Entonces, mi ingreso, para efectos del ejemplo, vamos a coger estos mismos. Entonces, mi impuesto neto de renta, 8.378.000, que es mi impuesto neto de renta que yo tengo acá. Descuentos tributarios, para efectos del ejemplo, los descuentos tributarios son de 2.500.000, lo tenemos aquí. Es decir, que ahí ya puedo tener mi impuesto depurado. Entonces, mi impuesto depurado es la sumatoria de esos dos, que me da 10.878. Ahora, mi utilidad depurada. Entonces, mi utilidad depurada es utilidad antes de impuestos contable, 77 millones, perdón, es expresado en miles de pesos. Entonces, mi utilidad contable, mis diferencias temporarias. Entonces, aquí yo veo que tengo una diferencia temporaria, un ajuste crédito. Para efecto fiscal, me disminuye mis gastos contables con mis gastos fiscales. Esta diferencia temporaria, 10.079, lo tengo en cuenta, y mi ingreso no constitutivo de renta, que para efectos del ejemplo es 1.000.000 de pesos. Entonces, yo coloco mi utilidad contable, le sumo mi diferencia temporaria y le resto mi ingreso no constitutivo de renta. De ahí me sale la utilidad depurada, que para el caso del ejemplo son 86.079.000.
Entonces, si yo divido mi impuesto depurado dividido en la utilidad depurada, me da una tasa del 12.64. Entonces, aquí hay que revisar para dejarlo en el renglón 95 de la declaración de renta. Esa manera de ejemplo para no dejar solo la fórmula, sino traer a colación y a revisión cómo se saca esa tasa mínima de tributación. Ahora, después de yo tener mi renta, ya me voy a todo el tema de descuentos tributarios, que corresponden a beneficios fiscales que se restan directamente del impuesto o de esa renta líquida gravable. Podemos hablar de donaciones, de inversiones o de otros tipos de descuentos tributarios. En el tema de donaciones hablamos de entidades sin ánimo de lucro, que lo podemos encontrar en el artículo 252 del Estatuto Tributario. Hablamos de becas por impuestos, artículo 257-1 del Estatuto Tributario. Donación a la Corporación General Gustavo Matamoros, artículo 126-2 del Estatuto Tributario. Todo el tema de Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional, artículo 125 del Estatuto Tributario. Parques nacionales y conservación de bosques naturales, artículo 126-5 del Estatuto Tributario, y en la parte de inversiones tenemos control y conservación del mejoramiento del medio ambiente, artículo 255 del Estatuto Tributario, el tema de inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, artículo 256 del Estatuto Tributario, y tenemos otros como impuestos pagados en el exterior, artículo 254 del Estatuto Tributario, el tema del pago en la importación, que es formación, construcción o adquisición de activos fijos reales productivos, artículo 258-1 del Estatuto Tributario, este es uno de los más nuevos que tenemos en descuentos tributarios. Sin embargo, hay una limitante. La limitante a los descuentos tributarios es que no pueden exceder el 25% del valor del impuesto a la renta, salvo excepciones que disponen el 30%, que es para investigaciones, desarrollo tecnológico e innovación. Y también tiene otra limitante que es límite del 3% sobre la renta líquida ordinaria anual. Este límite en referencia a los artículos que aquí mencionamos en la presentación. Entonces vamos a ver un ejemplo de esta limitante en los descuentos tributarios. Entonces yo tengo unos ingresos netos de 100 millones, un ingreso no constitutivo de renta de 10 millones, unos costos de 50 millones para así generar una renta bruta de 40 millones. Tengo unas deducciones por otros conceptos de 5 millones y de aquí ya va a disminuir mi renta líquida con unas deducciones de 10 millones para generar mi renta líquida de 25 millones. Con mi impuesto del 35% son 8.750.000. Sin embargo, yo tengo que revisar el tema del 3% de la limitante. Entonces yo cojo esas deducciones, esos 10 millones de pesos que están acá en rojo, rentas exentas para el caso del ejemplo no hay, ingreso no constitutivo de renta, los mismos 10 millones y la tarifa del 35%. Entonces yo reviso, ¿cuánto es mi renta sin tener en cuenta este de rojo? Entonces mi renta sin tener en cuenta este descuento es 40 millones de mi renta bruta menos 5 millones de mis deducciones me da 35 millones. Entonces a esos 35 millones yo voy a revisarle o cuál es la forma. Entonces yo cojo mis deducciones especiales más mis ingresos no constitutivos de renta por la tarifa del 35%. Eso me da 7 millones de pesos. Pero yo no me puedo llevar esos 7 millones de pesos sin revisar el límite del 3%, es decir, 1.050.000. Entonces, mi valor adicional es de 5.950.000. Mi valor adicional ¿a qué? Adicional al 3%, que es lo que me está diciendo o que es lo que me está limitando en los descuentos tributarios, la norma. Esto hasta el tema de descuentos tributarios. ¿Qué otros componentes en mi material de conceptualización vamos a revisar para la declaración de renta? Vamos a revisar anticipos de renta del año gravable anterior y del año gravable siguiente. Aquí hay que tener en cuenta que en primer año es el 25%, segundo año 50%,
tercer año en adelante el 75%. Mis retenciones, entonces, ¿qué tengo en autorretenciones, que son las propias, y en las otras retenciones, que es lo que me hacen los otros contribuyentes? Es muy importante en esta parte que se tenga todo soportado. Si yo voy a colocar en la casilla de retenciones un valor, eso tiene que estar soportado. Entonces, si yo coloco en la casilla de otras retenciones 10 millones de pesos, quiere decir que 10 millones de pesos me retuvieron mis clientes. Yo tengo que solicitar esos certificados casi siempre. La mayoría de las empresas lo que hace es solicitar y expedir estos certificados al corte del 31 de marzo del año inmediatamente siguiente. ¿Para qué? Para que cuando se llegue la temporada de renta, abril, en este caso mayo, pues ya todas las empresas se encuentren con los certificados. Entonces es muy importante que recuerden al momento de registrar en la casilla de retenciones que todo tiene que estar soportado. Si no hay soporte, sino de los 10 millones que yo tengo contablemente, porque contablemente sí se hizo la causación, son 10 millones, pero me llegaron solo 5 millones en certificados, es mejor que pasen el tema de solo certificados porque pueden tener un tipo de fiscalización en el tema de retenciones. Si la retención no se justifica, si la retención no tiene un certificado, pues muy posiblemente pueden tener algún tipo de sanción o de revisión exterior. Tema de sanciones, se pueden revisar sanciones por extemporaneidad o sanciones por corrección, que también se tiene que pues revisar. Hay una casilla específica para el tema de sanciones en la declaración de renta. Aquí traemos un ejemplo del formulario 110 para verlo un poquito más grande, como les decía al inicio de la capacitación, que lo mostré simplemente para saber cuál era el formulario donde debían de presentar la declaración las personas jurídicas. Aquí traje un ejemplo de prueba. Entonces está el tema, iniciamos con el tema de patrimonio, que fue la primera parte que se habló. Entonces todo el tema de efectivo y equivalente al efectivo, casilla 36. Casilla 37, inversiones e instrumentos financieros. Casilla 38, cuentas por cobrar. Casilla 39, inventarios. Activos intangibles. Casilla 40. Casilla 41, activos biológicos. Casilla 42, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión. Casilla 43, otros activos, para así tener en la casilla 44 el total del patrimonio bruto. Casilla 45, pasivos, es muy importante acá, lo que hablábamos de los pasivos existentes, de que todo el tema de las deudas esté debidamente soportado, va en la casilla 45 para tener un patrimonio líquido, que es patrimonio bruto menos pasivos, me da mi patrimonio líquido, casilla 46. En la siguiente sección tenemos ingresos y la sección de costos y deducciones. Entonces, en los ingresos iniciamos con ingresos brutos de actividades ordinarias, que va en la casilla 47, ingresos financieros, casilla 48, todo el tema de dividendos y participaciones desde la casilla 49 a la 56, otros ingresos, casilla 57, para tener un total de ingresos brutos en la casilla 58. Devoluciones, rebajas y descuentos, casilla 59, que era la casilla que les nombraba en minutos antes en la capacitación. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, casilla 60, para así generar un total de ingresos netos en la casilla 61. Costos y deducciones, costos, casilla 62, todo el tema de gastos de administración, gastos de distribución y ventas, gastos financieros, otros gastos y deducciones que no entrarían en los gastos de administración, de distribución o financieros, para así tener un total de costos y gastos deducibles en la casilla 67. Ahora vamos con nuestro total de impuestos sobre las rentas líquidas, nuestro BA, que es el valor adicional que nos explicamos hace un momento, descuentos tributarios para tener así un impuesto neto de renta sin ningún tipo de impuesto adicional, impuesto neto de renta en la casilla 96, impuestos de ganancias ocasionales, descuentos por impuestos pagados en el exterior, que era también uno de lo que explicábamos, total impuesto a cargo, casilla 99, anticipo de renta liquidado en el año grabable anterior, se tiene en cuenta, casilla de retenciones, que son mis casillas 105, 106, entonces las autorretenciones y las otras retenciones, que es muy importante colocar acá en esta casilla lo que esté debidamente soportado.
para así tener un total de retenciones en el año gravable a declarar, casilla 107, total saldo a pagar por el impuesto. Acá se revisa si me da saldo a pagar, si me da saldo a favor. Es acá donde se hace como la depuración en el formulario, ya para terminar y revisar si sí tengo que contribuir, si me da un saldo a pagar, en el ejemplo, da un saldo a pagar, o si efectivamente pues me da un saldo a favor, debidamente soportados costos, debidamente soportados deducciones, debidamente soportadas retenciones. Y como tercer punto tenemos el tema de los vencimientos. Entonces aquí coloqué vencimientos tanto de grandes contribuyentes como de personas jurídicas. Las personas jurídicas inician vencimientos el 12 de mayo con el último dígito del NIT terminado en 1 y terminan vencimientos el 26 de mayo con el último dígito del NIT terminado en 0. Esto es para la declaración y pago de la primera cuota. Pago de la segunda cuota hasta el mes de julio, hasta el 23. Es importante definir qué personas aplican o no aplican para tener un pago en una segunda cuota. Entonces, si mi impuesto me da inferior a 41 VTs, aproximadamente 2.100.000 pesos, yo solo lo puedo hacer en una cuota. Entonces, si a mí me da mi impuesto menor a 41 VTs, 2.100.000, pues efectivamente tengo que estar en esta parte, sí o sí, no accede a un pago en segunda cuota. La mayoría de personas jurídicas, digamos que pasan este valor en VTs de las 41 VTs y efectivamente pues pueden pagar la declaración de renta en segunda cuota. Entonces aquí una aclaración para quién está en primera cuota y quién estaría en segunda cuota, quiénes aplica para una segunda cuota. Este es como el calendario, también lo pueden encontrar en la página web de la DIAN, en el calendario tributario para el año 2026. Ahí lo pueden revisar, todo el tema de los vencimientos. Muchísimas gracias por estar hasta aquí. Vamos entonces con la sección de preguntas. Nuevamente aquí tenemos el registro de la asistencia para las personas que todavía no habían ingresado cuando lo compartimos. Natalie, tenemos una pregunta relacionada a una persona jurídica que si preguntan si está obligada a declarar así no haya tenido ingresos durante el periodo grave. Sí, sí, digamos que cuando yo inicié la capacitación, la persona jurídica tiene la obligación de presentar la declaración de renta, nace con esa obligación, independientemente, por ejemplo, si no tiene actividad económica. Por este lado tenemos una pregunta del usuario. Un usuario anónimo: ¿es obligación de una empresa presentar la declaración de renta así desde el inicio de su actividad no haya tenido ni relación de ingresos, costos, nada, solo el capital que aportaron y registraron en Cámara de Comercio? No se declaró 2021 y 2022. ¿Se debe respetar y pagar la sanción? Sí, es importante que haga la presentación de las declaraciones que no ha hecho y pues que empiece a generar la presentación de la declaración de renta. Tenemos otra pregunta de Miguel Antonio que nos dice, ¿dónde puedo consultar la información exógena para las personas jurídicas? La información exógena a personas jurídicas no está disponible. Lo que está disponible por la Dirección de Impuestos es para personas naturales que se puede encontrar a partir del mes de julio. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Edison Ernesto. Nos dice: ¿cuáles son los gastos deducibles más comunes que a veces pasamos por alto y cómo podemos soportarlos legalmente? Pues los gastos más comunes que prácticamente la mayoría de empresas tienen son el tema de personal. Entonces, ¿cómo lo puedo soportar debidamente ahora con el tema de nómina electrónica?
con el tema de planilla, de pago de parafiscales. Entonces, todo esto son gastos administrativos o en el caso de contratantes de vendedores, es tema de ventas, gastos de ventas que se pueden soportar muy fácilmente, que de pronto las empresas no lo pasan. Y se soporta simplemente con la nómina electrónica y el soporte del pago de parafiscales. Tenemos otra pregunta, dice, es anónima, ¿cuándo se puede pagar cuando se puede pagar en dos cuotas, debe ser en igual proporción o cómo se determina el valor de cada cuota? Debe ser el 50%, 50% en primera cuota, 50% en segunda cuota. Bueno, por acá Lisette Stephanie nos pregunta cómo es el tratamiento contable y de renta para el ingreso por daño emergente y lucro cesante. Ese fue el que yo expliqué hace un momento. Digamos que para efectos contables no hay mayor trascendencia. Simplemente lo que yo hago es afectar en mi gasto versus mi ingreso. Es como lo que se hace en la parte contable. Y en la parte fiscal es un ingreso que yo no voy a tener en cuenta como ingreso constitutivo de renta o que aplique para aumentar mi base gravable. Espérame, ya estamos mirando acá. Están llegando otras. Lady Ginette pregunta, ¿una empresa que no tenga empleados tiene el deber de hacer las autorretenciones por renta o ganancia ocasional para efectos de impuestos de renta? Hay un artículo, ahorita se me escapa, no sé si Raúl lo tengas, de todo el tema de autorretenciones, porque hay una excepción cuando se tienen un mínimo de empleados, cuando no se tienen o cuando se supera en VTs. Sin embargo, te dejo para decirte bien el artículo. No sé si Raúl lo tenga a la mano o lo dejamos pendiente. Si quieres, le toman los datos de la persona porque hay un artículo específicamente que me habla de este tema. Sin embargo, en Permíteme, este momento no lo tengo a Natalie, la mano. permíteme, Natalie, hago la aclaración sobre la autorretención especial del impuesto de renta. Esta es una autorretención que aplica a los contribuyentes del impuesto de renta y la van a liquidar cuando están gozando del beneficio de la exención en los aportes parafiscales, es decir, cuando tienen nómina, los contribuyentes, personas jurídicas del impuesto de renta, gozan de una exención y no realizan el pago por el concepto de aportes a, que le corresponden al empleador por SENA e ICBF y la parte que le corresponde al empleador por salud. Cuando gozan de ese beneficio, es decir, porque tienen nómina, deben practicarse la autorretención especial eh, según las tarifas estipuladas en el decreto reglamentario. Cuando la empresa no tiene nómina, es decir, no está gozando de ese beneficio, no está obligada a practicar la autorretención especial de renta. Gracias, Raúl. ¿De casualidad tienes ahí el artículo? Ya te confirmo qué artículo es. Mientras Natalie, tanto, a bueno. propósito, si quieres, a propósito ahí que están proyectando el calendario, acá Lina María nos pregunta, ¿el último dígito del NIT que se tiene en cuenta es el indicativo final o antes del indicativo para el calendario tributario? Parece una pregunta, quizás es sencilla, pero sí es muy relevante, pues a propósito del calendario. Si quieres, Natalie. No, el dígito de verificación no se tiene en cuenta. Entonces ahí está el NID, una rayita y dígito de verificación. Ese dígito de verificación no es el que tú vas a revisar. Tú vas a revisar el último del NID. Natalie, hay una pregunta acá, dice, una ganancia
¿Debe ser una ganancia ocasional? ¿Se puede pagar en cuotas o cuál sería el mecanismo a seguir? No, genera, digamos que es lo mismo que estamos hablando del tema del pago en la declaración de renta. Entonces, si es inferior a las 41 VTs, se pagan una sola cuota, que es acá el que estoy proyectando de vencimientos. Si es mayor a las 41 VTs, se tiene la posibilidad de pagar en dos cuotas. Solo se puede en dos cuotas, 50% primera cuota, 50% segunda cuota. Tengo una relacionada con el régimen simple de tributación. Dice, si pertenezco a régimen simple de tributación, los plazos para presentar mi impuesto son los mismos y el mismo formulario o se realizan anticipos en el transcurso del año. El régimen simple de tributación es mediante anticipos bimestrales. Únicamente, este calendario que estamos mostrando acá es para renta del régimen ordinario, no para régimen simple de tributación. Ya se tiene que revisar los vencimientos del régimen simple de tributación cuando se hace la declaración anual. Acá sobre esta pregunta del régimen simple de tributación, es importante señalar que el régimen simple es sustitutivo del impuesto de renta. Es decir, quienes son declarantes del impuesto de renta no son declarantes del impuesto simple, del régimen simple. Entonces, ¿qué fue sustituido? Los contribuyentes del régimen simple optan voluntariamente por este régimen y salen del régimen ordinario de renta. La presentación del régimen simple de tributación se realiza de forma anual y los vencimientos se inician en el mes de abril. Este modelo optativo de tributación, como indicaba, contempla una declaración anual consolidada y unos pagos de anticipos que se realizan de forma bimestral a través del recibo electrónico bimestral, calculando pues en cada bimestre los ingresos brutos obtenidos y aplicando la tarifa correspondiente. Súper. Acá una pausa para volver a recordar y reiterar a las personas que están conectadas. Se ha circulado por la opción de PIR, se ha publicado el enlace de asistencia. Adicional, se ha publicado también el QR para que por favor tomen el registro. Por acá, Ana Zoraida nos pregunta, buenas noches, ¿la declaración se hace desde la cuenta de la empresa o desde la personal del representante legal? Y si pertenece al régimen simple de tributación, igual se presenta. Se hace desde la cuenta, desde el portal transaccional de la empresa. Y pues ya lo del régimen simple lo aclaramos hace un momento. Por acá un usuario anónimo también nos pregunta, buenas noches, una sal, es una iglesia, me informa que debe presentar renta en ceros, aunque no esté en la obligación del RUT, porque ya pagaron una multa. Deben presentar la declaración. Bueno, es un caso muy puntual. Sí, digamos que ellos estarían dentro del declarantes no contribuyentes, es decir, que sí tienen la obligación de declarar, pero no de contribuir. Entonces no van a pagar ningún tipo de impuesto, ningún tipo de tributo, sin embargo, sí tienen la obligación de declarar. Esto lo encontramos en el artículo 23 del Estatuto Tributario. Listo. Acá nuevamente un usuario anónimo nos pregunta, ¿me pueden explicar lo del saldo final de la declaración? ¿Cuándo se debe pagar y cuándo no? Esa no. ¿Tú la comprendiste, Raúl, para que me colabores? ¿Un saldo final? Saldo final de la declaración, ¿cuándo se debe pagar y cuándo no? O de pronto si nos puede el usuario, es que colocaron usuario anónimo, si nos puede ampliar un poco la pregunta y volvemos a retomarla. Sí, yo creo que toca ampliarla, Johan, porque no es claro a qué hace referencia.
Tengo, mientras la persona que hizo la pregunta la amplía, de pronto hacer una aclaración o una ampliación. Bueno, tengo una persona, Jason, nos dice que no entendí bien el tema de las cuotas para la debida declaración. Entonces, de pronto si se pudiera ampliar o complementar esta información. Las cuotas al momento del pago. Solo aparece así, no sé si de pronto Jason nos aclara también o nos amplía un poco la pregunta. Porque sí o sí yo tengo derecho a pagar solo se pueden en 2 cuotas del 50% si mi impuesto supera, si el valor a pagar en mi impuesto supera los 41 VTs. Si es inferior, no tengo la posibilidad de dividirlo en 2 cuotas. No sé si a eso se refiere. Sí, por acá envió hace unos minuticos una ampliación donde dice hasta qué monto se define para poder cancelar en 2 cuotas la declaración de renta. 41 VTs. Listo, Jason, para que tengas ahí presente. Claudia Milena nos pregunta, ¿el valor de deducible para fiscales es solo el valor que paga el empleador o el valor total? Importante, el pago que se hace por aportes para fiscales es el que realiza efectivamente el empleador. Hay un porcentaje que se le descuenta al empleado, pero ese lo paga el empleado, pero al final el contribuyente pues va a reflejar esa porción por salarios. ¿Listo? Porque va a reconocer el salario total que le pagó y no le va a deducir esas retenciones o esas deducciones que le realizó por concepto de aportes para fiscales. Por acá un usuario anónimo pregunta, ¿se envía una factura electrónica de venta o se recibe, pero tanto cliente o proveedor no confirma tácitamente la aceptación? ¿Cómo se entiende ello para tomar o no el ingreso o deducción? Digamos que ahí en uno de los requisitos que me dice la norma es que tiene que estar el acuse de recibido. Sin embargo, últimamente hay muchos proveedores tecnológicos que están revisando el tema o están acusando ese recibido con la debida notificación electrónica, es decir, por correo electrónico. Entonces, debería de revisarse con el proveedor tecnológico. Sin embargo, sí es muy importante que se cumpla con el requisito del acuse de recibido. Igualmente para ampliar, recordemos que para efectos fiscales debemos tener presente la realización del ingreso. ¿Listo? Y la realización del ingreso como tal no se da con la expedición de la factura electrónica, sino con las normas pues establecidas para efectos de determinar la realización del ingreso. En cuanto a la aceptación de la factura, esto nos afecta es el tema del soporte de costos y deducciones. Recordemos que las facturas por compras que fueron emitidas a crédito para efectos de reconocerlas en nuestra declaración de renta, debemos aceptarlas en los sistemas informáticos de la DIAN. Aquí tengo una pregunta. Dice que ¿qué deducibles tiene una donación de 150 millones a una persona natural? Bueno, esto ya sale un poco de la charla del día de hoy, renta a personas jurídicas. Sin embargo, las donaciones, en virtud del estatuto tributario, son una ganancia ocasional. Las ganancias ocasionales tienen también un tratamiento, como ha dispuesto la norma, como ganancias ocasionales exentas, y los actos jurídicos o donaciones celebrados entre vivos
tienen un límite de VTs para efectos de determinar la renta exenta por concepto de ganancia ocasional. Por acá nos escribe Lady Ginette desde el grupo NAP de la Universidad de Cundinamarca, de la seccional de UAT. ¿Cuál es la normatividad y limitación de deducibilidad de los pagos en efectivo y bancarización? Es de 100 VTs. Ya te confirmo lo que dice el estatuto tributario, pero digamos que el limitante está en 100 VTs. En efecto, así como indica Natalie, el artículo 771-5 del Estatuto Tributario nos indica que para la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables, los pagos se deben canalizar a través de los medios que establece el reglamento, como depósitos en cuentas bancarias, giros y transferencias, cheques, pagos con tarjeta de crédito, débito, bonos que sirvan como medio de pago y pues demás que pueda autorizar posteriormente el gobierno nacional mediante reglamentación. Hay una excepción a efectos de el reconocimiento de ese costo, a efectos de determinar una cuantía mínima que podría no estar sujeta a la bancarización. Como nos indicaba Natalie, corresponde a 100 VTs. Entonces, cuando el pago correspondiente, el pago individual correspondiente a ese costo, a esa deducción, supere las 100 VTs, es obligatorio canalizarlo a través del sistema financiero. Cuando es inferior, pues se puede dar en efectivo, pero la idea siempre será, o lo ideal siempre será, que los pagos pues estén canalizados a través del sistema financiero, salvo cuantías pues muy inferiores. Bueno, por acá están Tengo una llegando. pregunta, no sé si de pronto o tengamos que ampliarlo un poquito. Dice, la última parte que explicaron de la declaración, donde sale un saldo. De pronto es la ampliación de una que teníamos antes con respecto a saldo y a... ¿Será la misma de Jason? No sé. Acá en la Dice parte de saldos. sí, dice Entonces la última tenemos parte que explicaron de la declaración, donde sale un saldo. No sé si en la casilla 113 para efectos del ejemplo que traje en esta declaración, genera un saldo a pagar. Entonces el saldo sale aquí en la casilla 113 y si no genera un saldo a pagar, casilla 114, me sale un total saldo a favor. Entonces, si vemos acá en la primera diapositiva de donde está todo el formulario completo, aquí es donde va a estar y en la partecita de abajo, aquí si ven mi resaltador, se va a colocar el valor de total a pagar, aquí en esta parte. Sin embargo, esas casillas son las de casillas de total saldo a pagar o total saldo a favor, según sea el caso. aquí hay Ok, una pregunta de Miguel Antonio. Dice, si mi nómina no es electrónica, igual la puedo colocar en costos. No podría colocarla en costos. Una de las obligaciones es que sea una nómina que se debió de informar a la administración tributaria por medio de la nómina electrónica.
Una pregunta también de Anónimo. Buenas noches. ¿Cómo es el manejo de las incapacidades en cuanto a la parte deducible en renta y qué artículos la reglamentan? ¿Recuerdo si esa ya la respondimos o...? No. Raúl, ¿me ayudas con eso? Bueno, el tema de las incapacidades. Recordemos que para efectos de la deducción o de las deducciones en el impuesto de renta, está incluida la nómina. ¿Listo? Hay incapacidades que puede cubrir el empleador y en efecto, pues al haber incurrido en el costo o en el costo de deducción, pues serán aceptadas fiscalmente. Cuando recibe el pago de las incapacidades por parte de las administradoras, es decir, la EPS, la ARL, que son las que están soportando esa obligación, pues como tal no hay un gasto, una deducción por parte del empleador a efectos de cubrir la incapacidad del empleado. Entonces se debe tener en cuenta esas particularidades y generalmente pues la realización del gasto, la efectiva realización del gasto. Aquí tenemos otra pregunta. Si las declaraciones quedan en firme a los 3 años, pero en mi plataforma se refleja una deuda de la declaración de renta del 2014, bueno, es muy específica, ¿la debo corregir aunque nunca me hayan notificado? Lili, ¿la puedes volver a leer, porfa? No Claro. entendí bien a qué hace referencia. Si las declaraciones quedan en firme a los 3 años, pero en mi plataforma se refleja una deuda de la declaración de renta del 2014, ¿la debo corregir aunque nunca me hayan notificado? Bueno, acá es importante tener en cuenta que el término de firmeza lo que genera es la imposibilidad de realizar correcciones sobre la declaración ya presentada. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la declaración adquiere ya la firmeza, ni la administración puede solicitar la corrección o iniciar un proceso de fiscalización por inexactitud, y tampoco el contribuyente puede ya corregirla porque ya está en firme, ya no produce efecto legal cualquier cambio que se realice en la declaración. Si aún esa declaración tiene deuda, es decir, la presentó y no la pagó, la firmeza no quiere decir que ya no deba pagar. ¿Listo? La obligación financiera aún está vigente. Debe realizar el pago de ese impuesto con los intereses y una sanción liquidada de la sanción que esté pendiente de pagar. ¿Listo? Ya ahí podríamos estar más bien frente a la prescripción de la acción de cobro que tendría la administración para iniciar la acción de cobro contra el contribuyente. ¿Listo? Pero la firmeza no determina la prescripción de la deuda. Igual sobre la corrección, debemos tener en cuenta dos artículos muy importantes. El artículo 589 del Estatuto Tributario, que nos indica que las correcciones que disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a favor, solamente se podrán realizar en el término de un año a partir de la fecha de vencimiento de la declaración. ¿Listo? Y las declaraciones o la corrección a las declaraciones que aumentan el valor a pagar o disminuyen el saldo a favor, el término será de 3 años, que como vemos concuerda con el de la firmeza. ¿Listo? Porque al adquirirse la firmeza, pues ya no hay lugar a realizar correcciones. Aquí hay una pregunta, dice desde Anónimo, si una
persona jurídica o empresa obtiene ingresos en el exterior, pero no entran al país, ¿aún así se deben tomar como ingresos realizados? Sí, si es una sociedad nacional, tendrá que reportarlos, porque yo reporto como sociedad nacional los ingresos colombianos y también los extranjeros a nivel mundial. Dice, si una declaración de renta no se paga en un tiempo específico, se genera una multa. Después de esa multa, ¿hay que realizar dicha declaración o solo se paga la multa? Bueno, si no se paga el valor del impuesto liquidado en la declaración, lo que tiene el contribuyente es una obligación pendiente de pago, que no le genera sanción porque ya liquidó el impuesto, pero sí intereses de mora que se causan diariamente hasta el día pues, que realice el pago. Si lo que está es omiso, es decir, no ha presentado la declaración de renta, pues ya allí sí va a presentarla de forma extemporánea y deberá liquidar la sanción por extemporaneidad y se le causarán también los intereses desde la fecha del vencimiento sobre el impuesto a cargo que determine en la declaración. Bueno, pues yo creo que ya, digamos que se han contestado las preguntas. Entonces, pues queremos agradecerles a todos la participación en el evento. Recordarles a nuestros estudiantes NAF que estos temas finalmente son un abrebocas para que ustedes hagan las profundizaciones correspondientes y que puedan realizar también talleres relacionados con el tema. Quisimos presentar renta a personas jurídicas porque estamos en el momento en que van a empezar los vencimientos, entonces es un tema al lugar. Agradecerle a Natalie, a Raúl, a Johan por el apoyo aquí en este evento y pues agradecerles a todos ustedes que tengan una feliz noche. No sé, Natalie, si de pronto tengas que decir algo. Por mi parte, pues muchísimas gracias y esperamos poder contar nuevamente con ustedes en una nueva charla dirigida también no solo a la población general, sino a nuestros NAF. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su participación.